Bienvenidos a Eclipse Literario. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos los que nos escuchan. En este momento están escuchando a Caro y tengo aquí a Ale y quisiera preguntarte, Ale, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola Caro, me encuentro muy bien y muy feliz de estar con todos ustedes en otro episodio más de Eclipse Literario porque nos emociona demasiado este capítulo hablando del hábito lector. ¿Cómo estás, Caro, el día de hoy? Muy bien, Ale, te cuento que este tema a mí me emociona bastante porque es algo que desde que estoy inmersa en esta comunidad lectora, tanto las personas que están dentro como las personas a quienes les gustaría tener este hábito, es una pregunta constante y que siento que es una pregunta que también vas desarrollando, que quizás si alguien nos la hubiera hecho, no sé, 6 meses atrás, un año atrás, iría cambiando su respuesta y se van aumentando los tips, los trucos de cómo fomentar este hábito lector y que es un camino infinito en el que siempre seguimos aprendiendo de cómo seguir teniendo este hábito y más que un hábito, yo diría que un estilo de vida, así que estoy súper emocionada por este capítulo porque siento que es un capítulo súper necesario para compartir todo eso que a nosotros nos ha servido de alguna manera. ¿Tú qué opinas? Sí, Caro, sobre todo por cómo empezamos en este proceso de lectura, digamos hace más o menos ya casi un año, en el que volvimos a retomarla de forma más consciente y era cómo empezar a manejar nuestros tiempos para poder continuar leyendo sin dejar de hacer nuestras actividades que normalmente día a día teníamos por hacer. Y entonces es algo que cuando lo charlamos nos emocionó a las dos porque es aprender a cómo sobrellevar estas lecturas, saber que te gusta mucho leer y no solamente eso, sino manejar el tiempo, manejar el espacio, porque no solo es, ay, tengo media hora y se la dedico, sino también dónde lees, la postura que tienes al leer, el espacio que has escogido para dedicarle ese tiempo. Muchas veces lo hacemos de forma inconsciente, pero también pienso que el sentar cabeza, por decirlo así, y el hacerlo de una forma más consciente, hace que sepamos en el lugar en el que estamos cuánto tiempo le dedicamos y que incluso se nos puede ir más de lo que queríamos en cantidad, digamos, horaria de tiempo, pero que es algo que lo disfrutamos tanto que al final no es que dejes de hacer otras cosas solo por dedicarte a leer, pero distribuyes mejor el tiempo para no dejar de leer y no dejar de hacer otras actividades. Pero ahora ya podemos pasar a nuestro episodio y vamos a empezar entonces a hablar del hábito lector. Bueno, ya habiéndoles contado este pequeño resumen, me remonta un poco a empezar a hablar que yo creo que no sé, no voy a decir hace un año, pero quizás hace 2 años que todavía no empezaba con todo esto de la lectura de esta forma. Yo creo que ni en mis más locos sueños se me hubiera ocurrido decir que en menos de un mes ya hubiera tenido 3 libros leídos, como es el caso de estos 3. Y me remonta a que comencemos a hablar de esos tips que hemos denominado de menos a más. ¿Qué es eso de menos a más, no? Para poder en algún momento tener ese hábito lector. Yo quisiera mencionar 4 cosas y las vamos desglosando, si te parece. Primero, con de menos a más, la más importante quizás o la más efectiva que a mí me ha funcionado es el tiempo. Porque yo recuerdo cuando empecé, yo dije, bueno, vamos a empezar a hacer esto como un hábito. Y pues para hacerlo como un hábito tiene que ser frecuentemente. Y me acuerdo que empecé 20 minutos, menos de media hora y poco a poco ir subiendo. Entonces, cuando nos referimos de menos a más, nos referimos eso. Nos referimos en el tiempo, nos referimos en la cantidad de páginas, nos referimos también en el espacio, tener un espacio con menos distracciones. Entonces, digamos que consejo, se puede decir, yo creería que va más en uno el tiempo, ¿no? No excederse, no ponerse una meta de 2 horas si tienes un horario laboral de 8 horas, no tiene sentido porque no vas a cumplir las 2 horas. Creería yo que es ponerse metas de empezar, yo creería que con 15 minutos al día es suficiente. Creo que todos tenemos 15 minutos al día por más ocupados que estemos y voy a venir con mi frase polémica privilegiada
acomodada, y es que para mí el tiempo no existe. Si nos ponemos a pensar qué es el tiempo o cómo definir el tiempo, yo siempre digo el tiempo no existe. Los seres humanos hacemos el tiempo para las cosas que en verdad nos interesan. Muchas veces cuando escucho decir como es que no tuve tiempo para llamarte, es que no tuve tiempo para escribirte, no tuviste tiempo para escribirme a mí, pero seguramente tiempo sí tuviste. Indirectas en el podcast, por supuesto. Entonces, lo mismo pasa con la lectura, ¿no? Y yo soy consciente cuando yo digo, es que no tuve tiempo de hacer ejercicio. No, tiempo sí tuve, pero preferí esa hora leer en lugar de hacer ejercicio. Y me empecé a mentalizar esta idea, ¿sabes? De decir, no, el decir no tengo tiempo es más bien una excusa, porque no tengo tiempo un día de los 7, listo. Pero no tengo tiempo los 7 días, es como, me suena excusa. Y perdón si estoy pasándome de imprudente, de un comentario bastante privilegiado, porque yo sé que hay muchísimas personas con una vida bastante ajetreada y bastante ocupada, pero quiero compartirles que eso a mí me funcionó. Y a partir de esos 15 minutos, luego pude hacer media hora, luego 45 minutos, luego una hora, y luego ya empezar a extenderlo un poco más en distintos tiempos del día, como lo prefiero hacer ahora. Eso con respecto al tiempo, diría yo. Ahora, con respecto a los libros cortos, yo creería que es más bien ¿qué se considera como un libro corto? Para mí un libro corto, no sé qué opines tú, pero siempre es de 100 a 250 páginas. Eso considero yo como un libro relativamente corto y me parece que es una buena idea para empezar. Inclusive yo me considero una persona bastante mala para los libros largos. Siempre he pensado que si el libro largo, la historia no me atrapa bastante, me conflictúa decir, bueno, ya llevo 400 páginas, son 600, no me está encantando tanto y pues podría estar usando este tiempo en leerme un libro de 150 páginas que sí me encante. Y yo creería que esa es la manera correcta, empezar por libros cortos, por cosas que uno considere que sí se puede leer perfectamente. Y ahí voy con los espacios un poco, ¿no? Llega un punto, no sé si te pasa a ti, que ya puedes leer con el ruido de la calle, con el ruido de la emisora, el ruido del televisor, pero al inicio es complicado y creo que uno debe tener en cuenta que el espacio influye mucho. Si estás leyendo a las 4 de la mañana en la cama, como me ha pasado, probablemente me quede dormida. Ya se le contagió mi hábito. Quiero decirles que por culpa de Ale, ahora soy una persona nocturna y he tenido unas semanas de insomnio que no les puedo decir. Y por consiguiente ya no leo en la mañana, sino leo en las noches hasta las 2 de la mañana. Pero debo decirles que Ale ahora es una persona madrugadora que se va a dormir a las 11, 12 de la noche, lo cual según ella es temprano, ¿no? Pero bueno, continuando, yo siento que esos 3 tips hacen lo principal. No sé qué opinas tú. Quisiera cederte la palabra. Verás, ¿no? Yo me acuerdo que cuando me dijiste esto del tiempo, fue un choque mental, porque yo decía, ¿cómo la Caro va a decir que cada persona hace el tiempo, que el tiempo no existe? Y para mí era como, si yo estoy aquí matada trabajando y no tengo ni tiempo para nada. Pero la verdad es que cuando me adentré en eso y lo entendí, es que lo podemos redistribuir a una forma en la que exactamente nosotros hacemos el tiempo. Y que yo recuerdo que empezamos a leer el año pasado, más o menos como en julio, agosto, ya de una forma empedernida, en la que era, no, necesito seguir leyendo y continuar con otro libro y no puede pasar un día sin que lea y bueno, todo esto. Pero que llegó un momento, yo recuerdo que para mí fue un poco complejo en noviembre, diciembre, cuando estaba súper atareada de trabajo, porque tenía 2 trabajos al mismo tiempo y porque prácticamente no dormía. Yo salía de un trabajo, llegaba al otro y llegaba a mi casa a continuar trabajando en pendientes que tenía del otro. ¿En qué momento leía? No lo sabemos, pero el hecho es que sí leía y es porque encontraba espacios entre mis trabajos que me permitían seguir leyendo, porque no quería dejar el hábito, porque me estaba encantando adentrarme nuevamente en la lectura y porque además era un espacio para mí personal, ya lejos de todo, lejos de amistades, de cosas familiares,
de parejas, de trabajos, de todo. O sea, era mi espacio personal en el que me lo estaba autodedicando a mí. Y qué mejor que hacer algo que te gusta y qué mejor acto de amor para ti mismo. Entonces era, si tenía un espacio, por ejemplo, yo salía del trabajo a mediodía y volvía a las 2 de la tarde, pero sabía que me demoraba 20 minutos almorzando, pues entonces ese poco de hora que me quedaba para volver lo aprovechaba leyendo. Si en las tardes salía a las 6, no tenía que ir al otro trabajo, pero sabía que tenía que hacer cosas en mi casa, entonces llegaba, me permitía leer una hora y después continuaba haciendo mi trabajo. Pero no eran momentos en los que sí me atrasé un poco en tiempos de lectura, es decir, no completé 2, 3 libros en un mes y tal vez me demoré leyendo uno más de un mes, pero no dejé de leer. Entonces es no frustrarse tampoco por no poderle dedicar 1 o 2 horas a un libro, pero sí hacer el esfuerzo de por lo menos a la semana tener un objetivo que puede que no sean los 7 días, pero por lo menos 3, 4 días en los que digas juicioso o juiciosa, me voy a poner esta meta y la voy a cumplir porque quiero terminar este libro en tanto tiempo. Entonces siento que eso va de acuerdo a esta parte del tiempo y empezar no agobiarse y decir como no, tengo que terminar este libro, le voy a dar de a 2 horas diarias y empezando. No porque es también irreal, es decir, es mejor ser sinceros con uno mismo y ponerse metas reales de decir no he leído, no sé, hace 6 meses y probablemente si lo retomo no me voy a sentar 2 horas porque no nos podemos mentir, leer también es denso. O sea, te estás adentrando en las letras de otra persona y tienes que entenderlas, tienes que saber a qué se refiere para poder hablar incluso de eso. Entonces es sentarse y decir como tal vez si empiezo con 10, 15 minutos, esta semana la próxima puede aumentar. Ya no te bastan esos 10 porque ya sabes que tienes más tiempo para leer, entonces ya le subes a 20 y luego a 25, a 30 hasta que termines leyendo 1 hora o 1 hora y media al día y buscar los espacios en los que sepas que estás también con esa lucidez para leer. Que si a Caro le funcionaba en la mañana y a mí me funciona en la noche, pues yo no puedo obligar a Caro, no, tienes que leer en la noche cuando termines tus trabajos porque no, le va a dar sueño. Y yo no me puedo obligar a, tengo que madrugar a las 4 o 5 de la mañana, no, porque también voy a tener sueño. Entonces es saber que de acuerdo a la rutina específica de cada persona, pues van a encontrar momentos de lectura y que no a todos nos funciona de la misma forma. Miren que ya saben que Eclipse Literario se llama porque Caro es muy de sol, yo muy de luna y por esa situación, ¿no? De las madrugadas y las trasnochadas, pero nos funcionan cosas distintas y sabemos que eso está bien y que dentro de este hábito lector es el autoconocimiento de mis tiempos, mis espacios y de generarlos a través de eso. Ahora, el espacio en el que tú te desenvuelves para leer es encontrar un lugar cómodo, un lugar que te inspire incluso a la lectura. Si sabes que te va a dar sueño leer en la cama, entonces no te acuestes a leer en la cama, mejor siéntate en una silla o en el sofá que te permiten tener una postura más recta, por ejemplo, para poder leer y que no te dé sueño o que no te vayas a aburrir en el instante. Si, por ejemplo, se te hace más cómodo leer al aire libre, pues entonces sal a un parque, llévate tu libro, llévate, no sé, un café o una botella de agua y mientras estás leyendo, pues escuchas lo que hay alrededor del parque. Pero si, por ejemplo, los espacios abiertos no son lo tuyo, entonces siéntate en tu casa a leer el libro de forma cómoda en la que no escuches absolutamente nada. Esto también creo que depende de cada persona y de qué pueda hacer como con esos espacios. Ahora bien, lo de los libros cortos que Caro menciona. Yo siento que 250 páginas no es que sea mucho, pero tal vez empezando para una persona sí se le puede hacer un poco extenso. Entonces, sí buscar, de acuerdo a lo que a cada persona le guste, un libro que diga como, no de 10 páginas, pero de unas 100, 150, que diga como, bueno, este me puede interesar y lo puedo leer en tanto tiempo. Y ponerse metas, que eso también es muy importante. Es decir, si hoy leí en media hora 10 páginas, ¿cuánto tiempo me voy a gastar leyendo este libro? Y entonces digamos que lo vayas a acabar en 25 días si lees de a 15 minutos diarios y cumplirse con esas metas. O sea, es como un propósito también personal y con uno mismo de decir, lo puedo lograr si hago esta cantidad de pasos. Esta es mi meta, ya sé qué es lo que tengo que hacer, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes para cumplirlo hasta el mes y cumplírselo, así como cumplimos con el trabajo, con los horarios, con las cosas, con las comidas, ¿por qué no hacerlo también con un hábito de lectura?
Otra cosa que me parece importante es evitar las distracciones. Ejemplo, tengan un libro digital o físico, tengan el celular, no puedo decir en el digital pues tenlo lejos porque muchas veces es la herramienta en la que lo lees, pero sí esto de silenciar las notificaciones o ponerlo de alguna manera, ahora todos los celulares también tienen esto del modo personal de trabajo, de lectura, en el que digas, voy a leer 1 hora, quito todas las notificaciones, que no me entren llamadas ni mensajes y centrarte en lo que estás leyendo, porque eso te permite, uno, no desviar la mirada incluso de las letras, porque muchas veces estamos leyendo un libro físico y solamente con la luz del celular ya miramos que llegó un mensaje y nos desespera esto como de mirar quién es, responderlo y poder tomar el celular y hacer este acto. Y si es un libro digital y lo están leyendo en su celular, incluso las notificaciones que aparecen en la parte de arriba o en la parte de abajo es esto, ¿no? De voy a mirar, pero ya no me quedo 1 minuto, me quedo 10 y entonces ya perdí el ritmo. Entonces eso, silenciar las notificaciones, evitar este tipo de distracciones. Y si son de las personas que al inicio, como decía Caro, les incomoda esto de la música o que es un poco complejo también esta concentración al escuchar sonidos externos, busquen un espacio en el que no hayan estos sonidos externos, una librería, su casa en un lugar en el que puedan estar solos y distintos tipos de espacios en los que les permita saber que van a estar concentrados. Y siento que a veces es tan difícil cuando estás iniciando este proceso. 2 cosas. Encontrar tu género, lo que te gusta leer, y ahí uno cae en leer cosas que no tienen sentido. Y también el saber dejar ir, el saber cuando tienes que decirle no a un libro. Porque encontrar el género es bastante complicado y yo siempre he pensado que a las personas a las que no les gusta leer o dicen que no les gusta leer, no es que no les guste leer, es que no han encontrado el libro que les llame la atención, el libro que les haga decir yo aquí me quedo, el libro que les haga decir esto es lo que me gusta y por aquí, por este camino es el que quiero ir. Ya lo hemos dicho en otros capítulos, si no estoy mal, encontrar el género es ensayo y error, es darte la oportunidad de que hay algunos libros, así sea literatura universal, El Quijote, 100 años de soledad, si no te gusta, pues no te fuerces. No es el libro, no eres tú, como decía Borges. En algún momento ambos se van a apreciar, o si no se aprecian, pues también está súper bien. Y en eso viene decir que no a esos libros, ¿no? Es decir, pasar y decir no, o sea, no me está rindiendo, estoy leyendo en 1 hora 10 páginas y no las estoy disfrutando, no me estoy acordando nada, no me sé los personajes. Vamos a retomar en otro libro, porque es lo que digo, para gastarte un montón de horas en un libro que no te está gustando, hay un libro que sí te puede gustar y que te está esperando. Mi meta o mi requisito siempre depende del libro, ¿no? Pero casi siempre son las primeras 50, 70 páginas, ¿no? Generalmente entre 1 hora le doy de 20 a 40 páginas. Usualmente son 30, 35, 30 es casi siempre el promedio y por eso digo, bueno, 2, 3 horas de lectura de prueba. Si ya en esas 2, 3 horas el libro no me engancha, digo no, mejor pausarlo aquí y seguir en otro momento o retomarlo luego, porque pues al final del día lo puedes implementar ese tiempo en algo que sí te guste leer y que sí te atrape. Es que justamente de lo que estás diciendo quería añadir algo, y es que es una experiencia personal en la que debía haber dejado un libro cuando no me gustó, y es me forcé tanto que me demoré como 3 meses terminándolo, para que, bueno, creo que fue un poco menos. Uno que empecé a leer en tu casa, que era como de un asesino, me demoré un montón, incluso yo me acuerdo que fue una época en la que me quedé en casa de Caro como una semana y empezamos a leer Paula de Isabel Allende, que con ese fue como un amor a primera vista, y cuando ya lo empezamos a leer por separado, yo lo seguí leyendo y lo continué hasta terminarlo. Fue un libro muy importante para mí en su momento, y a la vez estaba leyendo este otro libro que se llama El libro de las pruebas, si no estoy mal, pero era tan, no me llamaba la atención para nada y se volvía tan densa la lectura diaria que llegaban momentos en los que me daba sueño o que no entendía lo que estaba leyendo, y ni siquiera como por este lenguaje difícil, sino más bien como porque no conecté ni con el autor ni con el libro. Y
Y cuando lo dejé de leer, es decir, lo terminé y dije como al fin. Y nunca me ha pasado eso con algún libro que yo diga, ya lo acabé, qué rico, pero no de satisfacción, sino como al fin puedo dejarlo porque no me gustó nada. Y Caro sabe que es un libro que hasta ahora, o sea, lo compré en una feria del libro que hubo, pero lo empecé, digamos que a leer con emoción y me parecía súper interesante el hecho de que estaba narrando el asesinato desde el punto de vista del asesino. Él era el que contaba todo lo que había pasado, pero habían momentos en los que yo no encontraba conexión ni coherencia con las cosas, me tenía que devolver a hechos que habían sucedido porque igual también no había dejado por 1 o 2 semanas, ya ni siquiera me acordaba porque no había hecho clic con el libro, y fue un momento en el que yo digo, fue mejor haberlo dejado porque tal vez no era el libro que debí leer en ese momento y tal vez en otro sí me hubiera gustado y hubiera podido aprovechar ese espacio para leer todos esos 40 libros que tengo en el librero y que no he podido agarrar. Entonces es eso, empezando también por esto que habla Caro del autoconocimiento, ¿no? Es bien difícil llegar a eso porque la literatura es bastante amplia, es decir, hay género para todo tipo, y en eso sí comparto la opinión de no es que no te guste leer, es que no has encontrado el libro del que te puedas enamorar. Y es eso, ¿no? Son dos cosas, conocer y reconocer también qué nos gusta. Si nos gusta el amor, el duelo o el romance o algo muy cliché, o de verdad nos gusta entonces la historia o la poesía, entonces guiarnos por eso y empezar a buscar o ahondar a través de lo que nos guste. Y cuando ya reconozcamos eso, entonces ya podemos elegir un libro y decir como tal vez en este me voy a identificar y pues a través de este voy a encontrar muchas cosas. Y si no es así, dejarlo y tal vez va a ser en otro momento, pero este no era ese momento, y agarrar otro y empezar a buscar otras lecturas. Yo sé que también a veces es un poco complejo esto de la compra de los libros porque no todos tenemos esa capacidad adquisitiva, pero si no podemos realizar esto, también buscar las herramientas a través de librerías públicas e incluso de herramientas digitales en las que podamos encontrar estos libros y no perder como ni el esfuerzo ni el empeño en la lectura. Esas dos cosas, y aparte hacer pausas es muy importante, es decir, ya avanzamos en nuestro tiempo, empezamos con 5, 10, 15 minutos y luego avanzamos a media hora, 45, pero si necesitas una pausa en esos 45 minutos que tú, no sé, te canses a los 20 porque en ese momento leíste algo que te tocó mucho, que te hizo llorar, que te llamó la atención, que te sorprendió y necesitas cerrar un momento el libro, respirar, pensar en lo que estás leyendo, también es válido, también es bueno hacer ese tipo de pausas y luego continuarlo o simplemente dejarlo para el siguiente día y terminar con ese propósito. No podemos forzarnos siempre a tener que terminarlo sea como sea y como decir no, tengo que hacerlo, porque el forzarse a hacer las cosas también es un momento en el que uno después le agarra un poco de tedio, ¿saben? Como de, ay, ¿para qué continúo si no me está gustando? Si el espacio en el que estoy no me está llamando la atención, si el libro está un poco aburrido. Entonces, identificar eso y no sentirse mal por no poder dejarlo o por dejarlo y no haber cumplido, sino siempre entender que se pueden buscar nuevos libros, nuevas perspectivas, nuevos gustos y que eso está bien y que está bien alimentarse a través de ello. Ale, quisiera también poner un tema en conversación y es acerca de que ya, entonces una vez que vamos descubriendo nuestro género, una vez que sabemos poner listo a las 30, 50, 70 páginas, si no nos engancha dejarlo ir, una vez que hemos puesto estos tiempos, hemos acomodado un espacio, hemos evitado estas distracciones, ¿cómo mantener este orden para que se impregne como un hábito? Porque pese a que lo hacemos y vamos día a día diciendo, bueno, 15 minutos, 20 minutos, ¿qué hacer o cuál va a ser este proceso? Porque yo siento que al final del día, sin una meta, sin un objetivo específico, es difícil que el hábito se quede impregnado en una persona, ¿no? Y me gustaría empezar esta parte haciendo la aclaración entre cómo yo veo esto, ¿no? Entre dos diferencias, entre el hábito y el estilo de vida. Porque siento que cuando lo tenemos como un hábito, es eso, ¿no? Yo soy consciente, por ejemplo, que en mi caso yo tengo el hábito de hacer ejercicio. ¿Qué quiere decir? Que salgo a correr 2, 3 veces por semana. Si una semana salí 1 o si una semana salí 4 veces, pues está muy bien, pero es un hábito. A diferencia de cuando es un estilo de vida. ¿Qué significa un estilo de vida? Por ejemplo, como lo tiene impregnado mi mamá. Busca carreras, su vida consiste en comprar ropa deportiva, ver videos
videos en YouTube de corredores, buscar noticias, todo su ambiente está impregnado de de esta pasión, por ponerle alguna palabra. Y así me pasa a mí con la lectura y yo sé que a ti también, ¿no? Entonces dejó de ser el hábito de decir yo suelo hacer esto tantas veces por semana a decir es algo que no puedo dejar de hacer, que no puedo irme a la cama sin haber leído, voy a inventar, 15 minutos, 30 minutos, 5 minutos, 1 minuto. Y esto yo creo que se da gracias a las metas. ¿Cuál es ese proyecto que a corto, mediano y largo plazo tú como lector tienes? Listo, yo quiero este año leerme 1 libro por mes. Yo quiero este año leer 3 libros por mes. Yo quiero este año leer 10 autoras mujeres. Yo quiero este año leer al menos 10 libros premiados. Yo quiero este año leer 50 libros en total. Listo, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuántas son las horas al día que yo debo dedicar para que al final del año pueda cumplir esa meta? Y quiero ser bien específica que hay que saber dejar ir las metas. El hecho de que no cumplas una meta lectora no significa nada, no significa que eres un mal lector, no significa que no tienes el hábito, simplemente significa que hubo otras ocupaciones que te lo impidieron y que hay que ver qué se hace, porque pues la lectura hay que disfrutarla por encima de todo. Pero sí me parece que estas metas son importantes para que tú día a día sepas cuántas horas debes dedicar, cuántas páginas tienes que leer y para que te genere una organización en decir listo, este día estoy ocupadísima porque entro a trabajar súper temprano y salgo de trabajar súper tarde, pero más o menos a las 4 el trabajo es relajado, así que puedo darme unos 15 minutos de lectura y más o menos a las 10 de la mañana también es un poco relajado y al mediodía me voy a mi casa en bus, entonces ahí puedo ir leyendo en el bus y a las 10 de la mañana puedo leer otros 15 minutos, eso en total son 45 minutos y ni tengo que madrugar y ni tengo que trasnochar. No sé tú qué opinas de plantearse entonces estas metas. ¿Sabes algo? Yo creo que están muy satanizadas las metas porque usualmente es algo que se hace a fin de año para el próximo, ¿no? Y es como esto de voy a hacer más ejercicio, voy a, no sé, a buscar más cosas que me generen más autoestima, voy a leer tantos libros y que son cosas que de alguna u otra forma no nos cumplimos, pero porque la rutina del día a día de cierta forma nos consume. Entonces, a mí me parecen importantes las metas cuando las plasmas de cierta forma en la que no solamente es la meta, sino los pasos para llegar a la meta. Es decir, no es voy a leer 12 libros al año, sino voy a leer 12 libros. ¿Qué libros voy a leer? Tal vez no los sepas todos en el inicio, pero por lo menos escoger el primero del mes y decir, este va a ser con el que voy a empezar, tiene 100 páginas, tengo este trabajo que es de 8 a 6 de la tarde, bueno, pero a las 6 quedo libre y tal vez llego a mi casa a las 7, de 7:30 a 8:30 que le dedique, entonces lo voy a terminar en el mes, en tanto tiempo. Entonces es eso, metas reales, pero no solo las metas, sino los pasos que necesitas para conseguir esa meta. Eso por un lado. Segundo, ser muy sincero con uno mismo. Es decir, no me voy a poner una meta de 10 libros al mes si sé que no las voy a cumplir. Y si sé que estoy empezando, o sea, es que es algo ilógico. Si sabes que estás empezando y que necesitas más tiempo porque tienes un trabajo, porque tienes hijos que atender o porque tienes más cosas que hacer que no solo te puedes dedicar a la lectura, pues entonces ponte una meta de un libro corto y a la siguiente tal vez ya puedes tener un libro largo. Pero entonces tener en claro varias cosas para estas metas. Uno, que cuando se lee es el tiempo que le inviertes a la lectura, la cantidad de páginas que puedes avanzar, porque es como muy continuo. No todas las veces vamos a leer en 1 minuto 2 páginas, pero cuando la lectura es llevadera, sí por lo menos te demoras de 1 minuto a 2 leyendo 1 a 2 páginas. Entonces saber que si lees en esa cantidad de tiempo, cuánto le inviertes al día y cuánto por invertirle a la semana vas a avanzar en el libro. Es decir, no es como una operación matemática en la que se sienten a hacerlo como a lápiz y papel, pero sí que por lo menos si lees más o menos en 1.5 de minutos una página, pues te vas a estar demorando aproximadamente en leer 10 páginas, un poco entre 10 y 15 minutos. Entonces, saber que tus 15 minutos al día, pues vas a avanzar eso y que al final en la semana ya vas a cumplir esta meta y que al final del mes ya vas a poder obtener el cumplimiento del total de lo que te habías planteado en un principio. Otra cosa más
es llevar un libro a todos lados, que sirve un montón. Es muy diferente llevar un libro en físico a llevarlo en digital. Si les resulta más fácil llevarlo en físico porque saben que lo pueden sacar en el transporte público, en algún espacio que tengan en la oficina, háganlo. También porque, bueno, para mí no hay mejor sensación que pasar la hoja del libro y la textura y el olor, pero en algunas oportunidades cuando se nos dificulta, pues también está bien esto de tener el libro en digital y poder tener estas aplicaciones. Incluso los celulares ya traen consigo esta aplicación de los libros que te permite subrayar, poner comentarios, hacer esta autoconversación con tu libro y con lo que estás leyendo. Y otra cosa, no sé si ustedes sean de los que rayan los libros. Nosotras hemos tenido como algunos, no conflictos, pero sí como diferentes opiniones respecto al tema, pero sirve un montón que si quieren conversar con este libro que están leyendo, se den la oportunidad de subrayar estas ideas que les gusta, de escribir o apuntar algo que les llamó la atención en el momento, porque cuando lo retomen, incluso desde donde dejan el separador van a poder mirar qué es lo que subrayaron y por qué en ese momento les llamó la atención, cómo este libro te está hablando de cierta forma. Ahora, para pasar como a otro punto más, vamos a hablar un poco de estos espacios que nos permiten también generar conversación ya no solo con nosotros mismos, sino con otras personas alrededor de esta cultura de la lectura, porque como Carol lo dice, se vuelve primero un hábito, pero después ya es más un estilo de vida en el sentido de no puedo dejar de hacer esto porque ya hace parte de mi día a día, así como no me puedo dejar de bañar, ni de lavarme los dientes, ni la cara, pues no puedo dejar de leer. Entonces, cuando ya esto se puede convertir en una autoconversación, a un espacio en el que puedas compartir con otras personas a partir de estos libros que estás leyendo, que puedas compartir no solo lo que lees, sino también lo que piensas, si te gustó o no un libro, que incluso hemos descubierto hasta espacios en los que no solamente charlamos de un libro como tal que estemos leyendo en conjunto, sino de momentos en los que se crean conversación a través ya de algo más amplio que es la literatura, es decir, ya se basa más en temas, ¿no? Entonces, en el duelo, o en el amor, o en el suicidio, o en la naturaleza, o en recursos, no sé, de estilo, pero que cada uno lo aporte a través de su experiencia lectora. Entonces, son espacios en los que pueden buscar, que incluso hay virtuales, o sea, hay espacios físicos y virtuales que pueden adentrarse, buscar en ellos, entablar conversación a eso y que de alguna u otra forma nos hace sentir acompañados en este camino lector. Como no soy la única persona que lee, no soy la única persona a la que le gusta leer y que tiene este tipo de metas, también existen más y que podemos compartir tanto las metas como los objetivos de lectura e incluso nuevas lecturas que nos puedan proponer a partir de ello. ¿Tú qué opinas al respecto? Yo opino que hacer parte de estos espacios, que tengo o estoy en más clubs de lectura que días de la semana, yo siento que ha sido muy enriquecedor, y incluir las lecturas a estos espacios, ¿no? A las lecturas conjuntas, a los clubs de lectura, a los laboratorios biblioterapéuticos, es muy enriquecedor porque te das cuenta, o lo que yo siempre he pensado y dicho es que lo importante de la lectura no es tan solo lo que tú obtienes de ese libro, sino más bien la discusión que puede generar esa historia, ¿no? Que tú estás leyendo, ¿no? Cuántas puertas puede abrirte para iniciar una diferente conversación, una diferente discusión, un debate, un compartimiento de opiniones. Entonces, para mí esos espacios son supremamente sanadores, aparte porque yo he conectado con personas, generalmente los hago de forma virtual, me gusta más por el hecho de que no tengo que moverme de mi casa, porque como todos saben, yo soy la más antisocial del mundo, no me gusta la gente. Soy una psicóloga que no le gusta a la gente, perdón. No es que no me guste la gente, es que me da demasiada pereza salir. En general, para cualquier cosa. Si puedo hacer todo por internet, yo haría todo por internet. Pero pues hay que socializar. Sí, me gusta socializar. Y bueno, me estoy extendiendo, pero me gusta mucho la forma virtual porque pues no tienes que salir de tu casa, terminas tu jornada laboral, llegas a tu casa, lo puedes hacer en la comodidad de seleccionar la comida que tú quieras, en tu cama, tranquilo, tranquila. Y eso es algo que me encanta, y lo que te iba a decir es que me ha permitido conectar con personas que yo jamás creí conectar. Es decir, ¿qué podemos tener en común una señora de 50, 55 años y yo? Nada. ¿No? Y a partir de la lectura
conectado con personas, ¿no? Que no tenemos nada que ver, o sea, que si no fuera por la lectura, si nos cruzamos en la calle, nunca nos saludaríamos, quizás porque pues nunca pensaríamos que tuviéramos este gusto afín. Y aquí quisiera preguntarte, no sé si a ti te ha pasado lo que es encontrar, por ejemplo, no sé, en un consultorio médico, en el bus, en cualquier lugar público, a una persona leyendo. A mí me ha pasado y nunca me ha pasado leyendo el mismo libro. He escuchado a lectores que les ha pasado eso y yo digo, wow, debe ser sí, porque debe ser, tú sabes que las conexiones que uno hace a través de la lectura y a través de la literatura son especiales y significativas, pero no sé, eso me parece como tan loco, tan coincidencial. ¿Cómo tiene que conspirar el mundo para que tú tomes un bus, esta persona desconocida en otro estado, bueno, no en otro estado, en otro punto de tu ciudad, tome el mismo bus, que ustedes se encuentren, decidan sentarse cerca, decidan abrir y leer el libro en ese tiempo y espacio, decidan mirarse fijamente y encontrarse en este encuentro lector? No sé, ideas para novela. Ahí les di otra. Romántica. Sí, no, y no necesariamente tiene que ser como un romance, o sea, porque surgen amistades a partir de ahí también, no todo pues necesariamente no va a ser un romance, pero también son amistades muy entrañables y que a mí estos espacios me ha dado eso, ¿no? Poder conectar con personas muy distintas a mí en muchos lugares, tanto de Colombia como del resto del mundo, y me parece que es imprescindible para el que se impregne ese hábito de lectura, poder compartir y conversar, y evidentemente todas las demás herramientas que ya conocemos como los podcasts, ¿no? Como entrevistas con autores, como todas estas otras herramientas digitales que te sirven a adentrarte un poco más en esa misma lectura y a exprimir todo ese contenido fuera del libro. No sé, ¿tú qué opinas? Mira que me parece bien curioso este ejemplo que pones, porque sí me ha pasado esto de mirar a alguien leyendo. La última vez yo recuerdo que fue en el bus, yo creo que iba camino al trabajo si no estoy mal, y había un chico de colegio, iba con su uniforme y estaba leyendo y estaba tan metido en la lectura que me daba demasiada curiosidad de saber qué estaba leyendo. Era un libro bastante gordo y yo decía como, ay, pero pues qué será esto tan interesante que está leyendo, porque pasaba las páginas rápido y era como a querer saber más. No pudimos hablar, pero sí queda esa sensación como de te quiero conocer, me vas a caer bien. Y no solo esto, sino que creo que en los espacios en los que te permites hablar con más personas que leen, también te dejas conocer una parte de lo que a ti te gusta, y siento que esta relación con los libros es bien íntima porque abre la puerta a muchas emociones y sentimientos que tú desarrollas, e incluso pensamientos, y que te nutren también de alguna u otra forma las demás personas que están alrededor de ella. Es decir, lo que Caro plantea ahorita, esto de las entrevistas, o bueno, incluso conocer el contexto de los libros, de dónde fueron escritos y todo este tipo de cuestiones, siento que es muy chévere, porque nos ha pasado de hablarlo en medio de estos clubes de lectura, porque hay muchas otras personas que no lo saben, hay otras que sí, y es como nutrirse a través de los conocimientos de los demás. Es decir, si leímos el libro de Donde cantan las ballenas, que es como el ejemplo que puedo traer a colación porque es cuando nos pasó, y empezamos a leer Cómo maté a mi padre, y aparte de todo empezamos a conocer de esta autora que es Sara Jaramillo y todo lo que le había pasado y el contexto en el que escribió los libros, y nosotras lo hablamos y lo comentamos con los demás, empezó a generar cierto interés más allá de solo el libro, sino interés en la autora, en la forma en la que escribía, en cómo se estaba desarrollando la historia, y siento que eso es bien importante incluso para las personas que inician en esto del hábito lector, porque les permite no solamente conocer los datos, sino interesarse más en estos datos. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Te va a gustar el libro, lo vas a querer seguir leyendo, te va a dar curiosidad por saber del libro, y te vas a sentir tan identificado o identificada con este tipo de situaciones que no solamente vas a querer seguir participando en el club de lectura, sino que también de alguna u otra forma te gusta que las personas te cuenten cosas y te gusta contar cosas que has aprendido del libro. Entonces se vuelve una conversación ya no solamente personal, sino con muchas otras personas, y que es esto que valoramos un montón, incluso de los podcasts, no por alabar el nuestro, sino porque nos ha permitido que a través de los podcasts hemos encontrado autores, hemos encontrado nuevas lecturas. Yo les puedo decir aquí que mi amiga Caro odiaba a Vargas Llosa
Y después de escuchar un podcast fue como, qué curioso, hay que empezar a leerlo porque pues también puede tener cosas interesantes. Entonces es como te abre la mente también estos espacios y diversos recursos que hay en la actualidad para poder entender no solo lo que te gusta, sino lo que hay alrededor. ¿Sabes? Quería contar una historia y bueno, de mi parte finalizar con eso. No sé si tú tienes algo más para decir de estos tips del hábito lector, pero finalizar con una historia que nunca me voy a olvidar. Y ahorita que tú estabas mencionando a este chico en el bus leyendo el libro, hace tiempo estaba en un centro comercial con mis papás y estábamos en la plazoleta de comidas, creo que era un domingo porque habíamos terminado una carrera, y a lo lejos en una mesa miré a un señor leyendo un libro y pasaba las páginas y alcanzaba a ver un poco el lomo del libro. Me quedé viendo y le digo a mi mamá, ¿miras a ese señor leyendo el libro? Y le dije, es que parece un libro de Mario Mendoza. Y lo miré y lo miré y lo miré hasta que me di cuenta que el libro era la carátula de Satanás. Estuve a esto de pararme a irle a decir al señor, me encanta ese libro, qué buen gusto el lector tiene. Y bueno, al final no pasó, dije como, ya, por favor, sí. Pero me da mucha risa esas historias porque son cosas que una persona que no lee no va a entender, ¿no? Y pues evidentemente si alguien no lee me va a decir como la rarita, ¿no? Y sí. Pero me da mucha risa porque es esa conexión de lector a lector que tú haces a partir de tener este hábito y, como les decimos, a partir de generar este estilo de vida desde el yo lector y todos los círculos y todas las coincidencias bonitas que pueden haber a partir de un libro. Entonces, bueno, creo que ha sido un capítulo bastante productivo con muchos tips y muchos consejos para este hábito lector que esperamos los apliquen y ya nos contarán. No sé si tú quieres decir algo para finalizar, Ale. Solamente que siento que es un espacio bastante enriquecedor y que tal vez todos los tips que de alguna forma les dimos pueden no ser los únicos, que incluso si conocen más nos los pueden escribir, los vamos a estar compartiendo porque saben que este espacio es no solamente nuestro sino también de ustedes y que nos encanta crear conversación alrededor de ello. Por último, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como @eclipse.literario y pues ya nos encontraremos en un nuevo episodio para charlar más acerca de esto de la lectura y la literatura. Gracias por acompañarnos. Nuestro eclipse literario es la explosión de uniones que el arte de leer crea. Porque no hay nada más sublime y mágico que el lazo inquebrantable que nace a partir de la literatura. Te esperamos en un próximo episodio.